Bien, entonces estamos otra vez juntos para presentarles el capítulo sexto de este monitoreo y evaluación hecho fácil con Z. ¿Por qué? Porque es de la A a la Z, no olvidarse. Entonces, si están suscritos y me siguen, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es los diseños. Los diseños, un buen diseño, o si no, de los más débiles a los más potentes de evaluación. ¿Para qué? Para poder demostrar que los resultados son nuestros. Entonces vamos a hacer un rápido repaso. Hemos hecho nuestras definiciones básicas, ¿sí? De monitoreo y evaluación, cómo tenemos que colocar todas las mediciones que queremos en una matriz, ¿sí? En un marco conceptual, ¿sí? Recuerdan niveles, hay niveles, pero también la secuencia a través del tiempo, ¿ok? Entonces los insumos, los procesos, los resultados, el impacto, etcétera, los productos. Y ahora hemos chequeado cuáles son buenos indicadores para demostrar los resultados esperados nuestros. Y también los tipos de datos, cuantitativos, cualitativos, cada uno tiene su valor y nos dice algo diferente y complementario. Muy bien, entonces ahora la siguiente pregunta que nos vamos a tener que hacer es, muy bien, tenemos resultados, hemos conseguido, los hemos medido, pero ahora imagínense que alguien nos pregunta, ¿y cómo sabemos que fue tu intervención la que produjo esos cambios, esos resultados? Después de haber usado todo este tiempo, después de haber usado todo este dinero, los fondos. Y también otra persona puede preguntar, ¿y cómo deslindamos? ¿Cómo podemos asegurarnos que estos resultados no sucederían de todas maneras, aún sin su intervención? Y algo todavía más terrible, una declaración de alguien que diga, he visto resultados similares en una localidad cercana a donde ustedes han trabajado, donde no ha habido intervenciones, o si no, se ha usado mucho menos dinero, se ha usado mucho menos tiempo. Si estuviera en esa reunión y dijeran esto, sería muy incómodo, ¿sí? Hasta vergonzoso, por decirlo menos. Entonces, es aquí donde nosotros, que ya estamos más y más conocedores de monitoreo y evaluación, tenemos que tenemos que conocer lo que es un buen diseño en nuestro monitoreo y evaluación. Un buen diseño, ¿para qué? Para no solamente demostrar que se han conseguido esos resultados, sino que fueron mejores que si no se hiciera nada o que se hiciera algo diferente. Entonces recuerden, siempre hemos dicho comparar. Esto sigue siendo para mí la expresión favorita mía, comparar, siempre comparar. Entonces vamos a ver qué apoyo vamos a recibir, porque si estamos en una situación en que lo necesitamos fondos, los fondos nos van a dar ya sea más grupos, más muestras, tiempo. Tenemos el tiempo para asegurar, por ejemplo, que vamos a tener suficiente cambio. Ya saben, a corto tiempo puede no haber suficiente cambio. Entonces, eso es muy importante. Ahora, recuerden que siempre hemos hablado de que lo que vamos a hacer es que vamos a comparar. ¿Para qué? Para medir los cambios. Entonces, esta palabra cambio también significa con respecto a qué. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a repasar lo que ustedes y todos sabemos, cómo hay diferentes mediciones en el tiempo. La primera es lo que siempre se le llama, ¿no es cierto?, la línea basal, la medición de base, la inicial, antes de mover nada, antes de realizar cualquier cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo lo encontramos, ¿sí? Y entonces aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿solamente en nuestra área de intervención o queremos que haya medición en un área adicional, en otra área para poder comparar? ¿Y por qué?
ahora viene este nuevo concepto que se llama el grupo de comparación. Vamos a necesitar tener un grupo de comparación que también se llama el grupo control. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ok, porque tenemos que tener muy claro que, digamos que en el grupo de control es el grupo donde no hay intervención. Nosotros sí vamos a hacer una intervención. En el grupo de control no hay intervención. Pero eh, entonces, si hablamos de cambio, pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a no tener ningún cambio en el grupo control? Y entonces ahí es donde nos hacemos la siguiente pregunta y además donde hacemos la siguiente reflexión. Hoy en día hay que recordar, nada es estático. Siempre hay movimiento en todos los grupos poblacionales, en todos los contextos siempre hay movimiento. ¿Por qué? Porque no hay aislamiento, la gente está conectada, más aún hoy en día que tenemos esta explosión de comunicaciones, los medios sociales. Entonces tenemos que tener una idea en nuestra cabeza y qué pasaría en este lugar donde supuestamente no estamos haciendo intervención. Y esto es lo que llamamos lo contrafactual. También se le dice contrafáctico. Es lo alternativo. ¿Qué pasa donde no estamos haciendo lo que decimos que íbamos a hacer? Y entonces tenemos que saber qué está pasando en esta otra área, ¿sí? Entonces, hemos dicho, puede ser que no se haga ninguna intervención, pero hoy en día más hablamos de qué tal si la intervención es diferente. ¿Por qué? Porque más y más estamos conocedores que nuestra intervención, si ya se sabe que va a ser positiva, que va a ser un cambio de beneficio, no podemos tener un área donde se diga no se hace nada. Vamos a tener que tener el área A, el área donde estamos haciendo nuestra intervención, y luego el área B, no el área 0, el área B, donde vamos a hacer otra intervención. Entonces quizás estamos probando dos diferentes modelos. ¿Por qué? Porque si no, sería anético. Anético, que significa si yo ya tengo seguridad de que esto va a producir un beneficio, no puedo dejar al área de control sin nada. Tengo que darle algo y que sea diferente. Entonces ahí es donde ahora voy a comparar las diferencias y tengo que hacer una resta, una sustracción de mi resultado versus el resultado con esta otra intervención, ¿sí? Es cierto que todavía existe en el mundo clínico, por ejemplo, donde estamos probando nuevas vacunas, estamos probando nuevas drogas, estamos probando algo cuyo resultado no es todavía, no tenemos conocimiento. Allí, entonces, todavía sí podemos tener un lugar donde no se va a dar propiamente otra intervención similar, sino que se va a dar lo que se llama un placebo, que ya ustedes conocen ese término, que significa vamos a darle otro supuesto medicamento, supuesta droga, supuesta intervención que va a tener aparentemente todas las mismas características físicas. Si es una inyección, también va a ser una inyección, una píldora también va a ser una píldora, pero no tiene el efecto farmacológico, no tiene el efecto que nosotros estamos buscando para mejorar un estatus, una situación, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hay un placebo, porque otra vez, nada es estático, incluyendo nuestra mente. Psicológicamente, si alguien sabe que está en el grupo control y sabe que le han dado algo y a nosotros no nos han dado nada, entonces, y al revés, los que están saben que están dando algo que en el otro grupo no está, y allí no solamente va a haber un cambio físico, sino un cambio psicológico. Y lo que no queremos es que lo psicológico vaya a perturbar, vaya a, a confundir nuestro análisis y también vaya a introducir, ¿qué? Sesgos. ¿Por qué? Porque algunos que sepan
que no están recibiendo los de otros se van a sentir menos, y quizás si parte de el análisis implica ese sentimiento de sentirse más o sentirse menos, bueno, ahí nomás va a haber diferencias solo por el hecho de que se dan cuenta que no están recibiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre no solamente hay grupos de control, sino grupos que se llaman placebo, ¿sí? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, les voy a presentar un gráfico donde vamos a seguir paso a paso estos diseños, de los más simples a los más complejos y más potentes, de los más débiles a los más potentes, para que nos ayude a ver qué podemos elegir, y así tenemos la posibilidad de conocer mucho más a todos esos diseños, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces en el gráfico que presentamos pueden ver claramente ustedes un eje o una matriz, digamos, con un eje vertical y un eje horizontal. Es como un gráfico típico. En el vertical, el eje Y, si quieren, estamos entre menos y más, la fuerza científica del diseño que se elige. Y luego en el eje X está el tiempo de intervención, ¿sí? Ahí ven ustedes, la intervención va a ser la X, y luego vamos a ver los diferentes diseños. Muy bien, entonces aquí tenemos, vamos a comenzar de abajo arriba. Y aquí podemos ver entonces, vamos a decir, el primer modelo de diseño es cuando tenemos solo un post-test. Ahí ven ustedes la Z, y ahí no sería de fácil, sino de difícil con Z. ¿Y qué tenemos? Tenemos una intervención X, pero no ha habido la posibilidad de tener una línea de base, una medición previa, y solamente tenemos una medición al final. Eso a mí me ha pasado, no sé si a algunos de ustedes, que es muy difícil, ¿no? Te contratan como consultor o o aún como un staff, estás ahí y preguntas y no se hizo nada antes. O sea, es muy complicado tener una cosa así, porque aquí, cuando hablábamos de comparación, no tienes una comparación. Sin embargo, solamente un pequeño truquito. Aquí siempre hay una manera de hacer algo. Aquí algunas veces lo que he hecho es que una evaluación, sí, con lo que es las mediciones en ese momento, pero puedes intentar hasta donde más puedas hacerla retrospectiva, hacer un cuestionario, qué es lo que hubo antes de iniciar la intervención, qué es lo que hubo, y aunque va a tener probablemente algunos sesgos de memoria, algunos sesgos de racionalización, como sabemos, la gente siempre compara de acuerdo a su posición actual, pero vamos a tener algo mejor que nada, ¿sí? Si subimos y vamos subiendo hacia un diseño un poquito menos débil, llamemos así, es en el típico pre y post test. Entonces tenemos, ok, tenemos una situación A y luego tenemos la situación Z, y hemos podido medir antes y después. Esa es la típica donde tenemos nosotros muchas veces que hacemos cursos, hacemos intervenciones muy pequeñas, clave, y hacemos un pre y un post, ¿sí? Eso entonces, pero ahí no hay la chance de, o no se ha podido diseñar un grupo de control, un grupo comparativo, ¿sí? Seguimos subiendo y tenemos aquí lo que llamamos unas series, que significa que sí, solamente es en el grupo donde se están efectuando las intervenciones, pero podemos hacer mediciones repetidas. Eso es una pequeña ventaja con el previo, en que por lo menos, si alguna vez tenía dudas si esto es un hecho real, la Z sobre la A, aquí por lo menos vas a tener varias mediciones más, de manera que si hay incrementos que se mantienen a través del tiempo y son consistentes, uno puede decir, parece que hay
un efecto verdadero y no un efecto potencialmente que no es del todo cierto, pero lo asumimos como tal, ¿sí? Entonces no es espurio, sino es verdadero. Muy bien, seguimos subiendo y aquí encontramos una un pequeño mejoramiento. Caramba, de todas maneras me pidieron o solo se pudo medir al final, pero sí hubo chance, hubo apoyo, hubo financiación. ¿Para qué? Para buscar un grupo comparativo, un grupo de individuos o un área comparativa donde entonces hemos podido hacer una comparación de alguna forma. Por supuesto, aquí siempre complicado porque ya sea que no hubo intervención o que hubo otra intervención, no lo vamos a poder medir como hubiéramos querido, pero sí podemos preguntar al respecto y también podemos hasta donde sea factible y posible hacer algún tipo de medición retrospectiva, retroactiva. Muy complicado, como sabemos. Y ahora sí llegamos a los diseños que son más potentes en este continuo. Y aquí es donde sí tenemos la posibilidad desde el inicio, previo a la intervención o a las intervenciones, y luego hacia el final de intervenciones, podemos hacer las mediciones en el grupo de experimentación, en el grupo de intervención, así como en el grupo que estamos llamando de control. Acá, sin embargo, es muy interesante que le ponemos el término, un estudio control, pero no randomizado. ¿Recuerdan lo que decíamos? Si tenemos la posibilidad de, y muchas veces esto ocurre en la vida real, que por motivos éticos u otros no podemos randomizar, sino solamente podemos decir, por lo menos déjeme hacer una medición en otro distrito, aledaño, en otra área similar, en otro grupo comunitario similar. Y acá es muy importante este concepto de similar. Recuerdan lo que hemos hablado, que ustedes puedan decir por lo menos estos dos eran entre sí, eran comparativos, entonces tenían similares aspectos socioeconómicos, la similar etnia, religión, cultural, lo que sea que podría afectar a los resultados hacia el final. Entonces es muy importante tratar de conseguir eso, pero es un estudio de todas maneras mejor que los anteriores, y esto es el que se llama el estudio cuasi experimental, no es del todo, ¿sí? Pero y vamos a decir así, aquel estatus dorado, ¿sí? El que está en el más alto en nuestra gráfica, es cuando podemos hacer una asignación aleatoria, aleatorizada. Aquí también lo ponemos AA, es una asignación aleatoria, que significa que nosotros podemos ya sea medir inclusive previo a la asignación de dónde va a estar este grupo, si va a estar en el grupo experimental, en el grupo de control, y luego después se subdivide, o no, o se puede hacer después. Pero lo más importante es que aquí no hemos escogido nosotros, se ha hecho al azar una selección de los dos grupos, y por supuesto aquí lo que habíamos comentado, se hace intervención A, intervención B, intervención X prima, y que la X podría ser 0 si es factible, o no, un grupo placebo, ¿no? Tratamiento placebo, y luego al final tenemos Z y Z prima, y entonces acá es el estudio de control pero randomizado. Entonces eso es muy importante, y esto ustedes lo pueden estudiar en su propio tiempo. Muy bien, luego de haber visto el gráfico, entonces vamos a terminar haciendo algunas observaciones relacionadas con lo que hemos visto. Aún que el grupo de intervención y el grupo de control fueran randomizados, ¿sí?
su selección es hecha al azar, puede todavía existir algún pequeño sesgo. Y ustedes recuerden que todos como seres humanos tenemos la parte psicológica, que significa qué pasa si yo como investigador conozco quiénes son aquellos que están recibiendo lo real y quiénes lo que no están recibiendo nada o lo placebo. Yo mismo podría tratar diferentemente a los diferentes grupos o los entrevistadores o los que van a observar a la hora del análisis también. Si yo conozco que es uno versus el otro, puede haber algún tipo de sesgo, de manera que existe más potente todavía un estudio, y se hace mucho en clínica, especialmente para productos que son nuevos, que no se conoce cuál es su efecto, su impacto, es lo llamado doble ciego, que es muy interesante porque aquí no solamente el grupo control no sabe que es control, el grupo de experimento no sabe que es el de la intervención, sino también los que estamos siguiendo a los grupos tampoco sabemos. Entonces es muy interesante, hay códigos, y de manera que entonces cuando es clave, cuando es esencial que no haya ningún tipo de sesgos, aunque sea pequeño, hay el doble ciego. Nadie sabe quién es experimentado, nadie sabe quién es el grupo control. Muy bueno, muy interesante. Y bueno, por supuesto, hay diferentes maneras, hay a veces los grupos de control o los grupos que se han seleccionado, a veces son conglomerados, no son, dependiendo de qué capacidad tenemos, no es un aleatorio simple, bueno, hay diferentes tipos. Pero otro muy importante es esto que hemos visto en los estadios más potentes arriba del gráfico, es lo que llamamos en cierta forma es un diseño que es paralelo, ¿sí? Entonces no se juntan, no se entremezclan, pero hay un tipo de diseño que se llama de cuña, por etapas se hace cuñas, que significa que entonces no es paralelo, sino en cuña, que significa que todos los participantes en algún momento van a pasar a ser el grupo de intervención. Entonces les voy a pasar una gráfica para que lo vean, que significa que al inicio hay, digamos, todos pueden ser los grupos de control, y comienzas a asumir la intervención en algunos de los grupos a través del tiempo, mientras que los otros siguen manteniéndose como control, pero finalmente se van pasando al otro lado, de manera que los grupos control van siendo intervenidos, y todo esto se va analizando a través del tiempo. Más complejo, definitivamente, hay que tener mucho cuidado. Hay dos formas de hacer esto. Una es que tenemos que seguir los mismos individuos a través del tiempo, para no perder exactamente qué es lo qué reacciones, qué cambios ha habido. Y ahí tenemos problemas pues que muchas veces vemos en la vida real, que es lo que se llama la atrición o la pérdida. Tenemos algunas gentes que ya salen del lugar donde estaban y no los podemos encontrar y no podemos medir los resultados, etcétera. Y entonces hay que tener mucho cuidado, es más complejo, ¿sí? Otros que a través del tiempo no van a seguir exactamente lo que se les ha pedido que hagan. Entonces todo eso hay que tener en cuenta al momento de diseñar, y hay que tener los fondos para hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, alguna gente piensa que de todas maneras hay aspectos éticos en aquellos que van a ser dados la intervención al último, ¿sí? Porque se les demoró cuando ellos han podido ser beneficiados y se sabía que esto iba a ser beneficioso, y por eso que hay también un muy, muy complejo sistema diseño que dice apenas yo encuentro una diferencia que es significativa, en ese momento paro, o en ese momento a todos les doy la intervención, y se acaba pues la investigación, porque seguirlo sabiendo que existe una significativa diferencia entre los dos grupos sería algo probablemente anético, especialmente si hay problemas de salud, si hay problemas muy graves, ¿sí? Entonces todo eso pues por supuesto
va más allá de lo que podemos hacer, pero mientras tanto es muy interesante, hemos hecho una bonita revisión de todo esto, los diseños para poder tener unos diseños de monitoreo, de evaluación y hasta de investigación más potentes. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y si es así, entonces sigan suscribiéndose y envíenme comentarios que gustaría mucho de contestar y comentar. Muchas gracias.